lo más complicado es la coherencia de lo mismo. Un ejemplo práctico. Nosotros nos dimos a conocer y surgimos en gran medida por el cuestionamiento de la fragmentación política. Fue uno de los grandes argumentos que en la interna se dio para saber por qué teníamos que estar por el apruebo en el segundo proceso, el sistema político. Hoy día, como este tema, existe alguna posibilidad de que se discuta en el Congreso, nuestro único parlamentario tendría que estar en coherencia o en sintonía apoyando una cuesta arriba para la propia creación del partido. Y entonces, por cierto, si uno es un mínimo de consistencia, a pesar de amarillo, tendríamos que entender que hay un bien superior, que es precisamente volver a regímenes mayoritarios, a bloques estables que brinden gobernabilidad, y ahí se juega un poco la coherencia y no caer a lo mismo que pueden caer muchos partidos prácticos y funcionales. No voy a tener tiempo de referirme a uno de las decadencias y elementos que tenía ahí sobre cómo la posmodernidad nos está llevando que elementos que todavía son de herencia de la modernidad se expresen en sentido de decadencia. Estamos viviendo una acendrada decadencia. Hay un vaso medio lleno, que es tratar en algún minuto de observar que hay ampliación de la conciencia en algunos temas, las relaciones con esta evolución que estamos viviendo en el proceso de sociedad, que en algún momento lo vimos de teocrático, pasamos a antropocéntrico, o teocéntrico a antropocéntrico, y hoy día estamos derivando a un ecocentrismo. En esa perspectiva, tenemos que comprender que las relaciones económicas, y no me metí con el tema del crecimiento, que también me quería meter, pero no vamos a tener tiempo, será para una próxima, temas de crecimiento y siempre los principios propios de la modernidad, hoy día son bastante revisables para el mundo que viene. Por cierto, el crecimiento es importante, pero ya no vale cualquier crecimiento. Tiene que tener una lógica diferenciadora para poder entender la sostenibilidad tanto social como económica. No se puede entender muy bien, y con esto termino, Claudio, no se puede entender muy bien que el país en 20, 30 años haya cuadruplicado su Producto Interno Bruto y en menos de 10 años de haber conseguido aquello, tuvimos el 2019. Muchos tuvieron que ver fuerzas de izquierda insurreccionales que tienen otro modelo de mundo, Partido Comunista, con nombre y apellido, algunas fuerzas del Frente Amplio. Pero explica todo. No hay nada en la segregación, no hay nada en la mala calidad. 50 años de mala calidad en la educación pública no explican lo que estamos viviendo como sociedad. Claro, nosotros necesitamos un adversario claro y concreto al cual responsabilizar de todos estos fenómenos que estamos viviendo. Pero lo que es más evidente es que estamos muy confundidos respecto a los tiempos, a las discusiones generacionales, a las nuevas discusiones del ecocentrismo que nos está empujando cuál es el rol de los valores en un mundo que se ha hecho extremadamente pragmático como única manera de resolver cuando no tienes convicciones y no tienes claridad para dónde vas. Te tiendes a transformar en pragmático, como la forma de entender que queremos superar las lógicas de disputa de la diaria, derecha e izquierda, pero que finalmente te llevan a una vacuidad que solamente te mueva a movilizarte por interés. Y ese es el peor de los mundos que yo creo que de alguna manera recoge y explica la decadencia que estamos viendo. Muchas gracias por la atención que me han dado. Y quedaron muchas cosas, Claudio, Jorge, para que después podamos reflexionar, si es que no lo aburrí mucho. No, gracias, Jaime. Yo tengo una pregunta para iniciar la ronda de preguntas, por si alguien se quiere mandar. Señalaste en tu exposición que hay una dimensión actitudinal que quiere promover Amarillo respecto de la política, ¿no? Como una especie de contribución en su proyecto. Ahora, Amarillo y Demócratas son una fuerza relativamente pequeña todavía inicial, ¿no? Desde el punto de vista entonces de la estrategia para poder apuntar a esos proyectos que uno puede compartir conceptualmente, ¿no? ¿Hasta dónde llegarían? ¿Hacia dónde están mirando y hasta dónde llegarían? Lo está diciendo fácil, ¿eh? Mire, precisamente en tiempos de buscar candidatos, eso se hace mucho más complejo. Nosotros como partido estamos en 8 regiones, constituidos por el tema del CERVEL. Ya podemos tener un nivel de competencia para las concejalías, para los alcaldes y las gobernaciones.
Pero tu pregunta es eje para eso, porque finalmente, con estos principios, ¿cómo vamos a dar el apoyo a los actores que vayan en política? No aspiramos a tener santos, por cierto. La política se juega en la tierra. Buscamos mínimos comunes, la probidad. Fíjate que no es tan fácil. Cuando un tipo medio enredado te muestra que tiene tanto colchón de votos. Temas de coherencia. Creo que es un poco más fácil cuando estás comenzando. Creo. Igual puedo ser ingenuo. Porque en el fondo hay un tema de, digamos, de identidad, de coherencia mínima. Hay una suerte de épica todavía. Pero tiene que ver con que lo primero es que sea gente proba. Segundo, van a entrar muchos candidatos que vienen del mundo independiente. Y cuando tú todavía no tienes propuestas programáticas claras, por cierto, gente independiente proba como elemento, pero no sabe si finalmente van a estar tan de acuerdo con lo que, a nivel de gobernadores sobre todo, o de alcaldes, con las propuestas en materia educacional, en materia de vivienda, o lo que fuere. Estar inserto en el cambio cultural que estamos viviendo. Por tanto, el pragmatismo les va a tener que llevar a sostener probablemente en su espacio, en su terreno, en su territorio, decir, mira, sí, estoy de acuerdo en general con eso, pero la gente quiere esto otro. Entonces, la dinámica misma es muy compleja y nosotros no somos redentores de nada. Lo que sí entendemos, que buscamos y tenemos actores que pueden ayudarnos en el relato. Y estamos conversando con Christian Banking y una serie de intelectuales, porque insisto, esta cuestión, todos tenemos el derecho a opinar, pero hay que entender que algunos tienen una visión de país que no todos tienen. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para darle a los que tienen la pluma, los que tienen una mirada y una visión, un espacio dentro del partido para que nos ayuden en el relato. Si después de ese relato se condice algo con la realidad, vamos a ir avanzando. Pero tu pregunta es medular, porque hoy día hay una suerte de frenesí. Necesitamos candidatos a concejales, necesitamos candidatos a alcaldes. Bueno, la política es eso, después se suma, te ven por los votos, ¿no? Vas a subsistir si tienes voto o no. Pero no puede ser todo, porque si es todo, ya contradecimos por lo menos gran parte de los 7 puntos que le he mostrado con un partido que se sabe que estamos en transición entre la modernidad y la posmodernidad y asume como elementos de ambos en un híbrido. No sé, los partidos políticos fueron un invento en algún momento histórico. La democracia, por cierto, también. La concepción de nación también. Yo creo que estamos con transformaciones tan profundas que nos van a llevar a pensar que viene un cambio muy relevante en toda esta estructura. Particularmente hay un grupo, para responder a tu pregunta también, que me parece que la complementa, que está mirándolo como están haciendo algunas democracias, esta insistencia en mirar a los nórdicos, no somos los nórdicos, no, pero sacar algunas ideas, y particularmente los suizos, porque algunos dicen, bueno, volvió Rousseau, las democracias directas. No, no se plantean eso, pero hoy día ni las tecnologías lo permiten, y hay espacios de participación que la gente hoy día debiera asumir para ser la más responsable de la democracia. Entonces, no son solo candidatos, sino que hay que buscar ciudadanos responsables, pero darle el espacio de participación. Jorge, muchas gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. Cuando se mira, por ejemplo, la concertación como punto de partida, posiblemente, no como una hoja de ruta, porque sabemos lo que le pasó, finalmente Amarillos también está mirando a esos no negacionistas de los 30 años, ¿no? Estos 30 años que le han dado bastante progreso a Chile. Y aquí mi pregunta es, ¿qué elementos ustedes rescatan de la concertación y qué elementos creen que hay que evitar ya de la experiencia aprendida, ¿no? De la nueva mayoría, de esta pérdida del poder que tuvieron en su momento y la llegada finalmente de la irrupción del Frente Amplio para mantenerse primero en el centro político, volver a esta restauración del tejido social que tú planteabas, y segundo, no volver a cometer los errores de lo que fue la concertación. Mira, lo que me parece que es necesario rescatar son coaliciones fuertes. Primero, volver a régimen, la reforma del 2015 desde el punto de vista electoral, los resultados han sido perversos. No es la única razón, pero fue una muy mala reforma. Buscaba mucho más representatividad, pero también ingobernabilidad de paso. Entonces, yo creo que hay que volver a sistemas más mayoritarios, bloques fuertes, política de acuerdos, aunque todavía hay quienes le dé vergüenza, como ruborizarse en la cocina, bueno, con todos los peyorativos que tiene, hay veces y entender que unos gobiernan y otros son gobernados,
porque si no entendemos esa lógica y creemos que todo en lo participativo y lo inclusivo llega al punto en que difumina o disipa el rol que tiene el representante, nos vamos a salir de la crisis institucional que estamos viviendo y de la cual no hemos salido, por cierto. Hoy día hay más tranquilidad en nuestra vida política, más tranquilidad, no lo estoy diciendo de la seguridad pública, por cierto, pero en la tranquilidad política, pero es momentánea. La Constitución ya se estaba respetando. Entonces, ahí la Constitución hay que hacerla con grandes acuerdos en el momento oportuno. Eso es lo que yo relevaría nuevamente de la periodo de la concertación. Sí, muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntar algo que tiene que ver con lo que preguntó Benja, pero con una dimensión distinta, sobre tu diagnóstico en el fondo sobre lo que fue el periodo de la concertación, porque, tiene una serie de virtudes que se han destacado muy bien acá, pero también es el mismo periodo de tiempo que uno podría decir que ocurren varias cosas que van causando esa pérdida de virtudes a la que tú hiciste quizás referencia en algún minuto. O sea, el mismo periodo de tiempo en el que pensemos en virtudes como ejemplos de responsabilidad en la vida diaria, digamos, más niños nacidos fuera del matrimonio, disminución del compromiso con las religiones, con los partidos políticos, una disminución potente de la cantidad de personas que se casa o que persevera una vez casado, la multiplicación del divorcio y cosas por el estilo. O sea, ¿crees tú te lo pregunto así, si no será quizás demasiado categórico referirse necesariamente a ese periodo de tiempo como el mejor de la historia de Chile, siendo que tiene una dimensión no necesariamente material, sino que también espiritual, que ha sido muy dura para el país y quizás sea aún más difícil recobrar que los acuerdos de tipo económico-social? Extraordinaria pregunta, pero esa te la tengo que contestar como en dos partes cortas. Voy a intentar ser corto. La primera es que los partidos van atrás, la política va atrás de la arte y la cultura, en los procesos. Eso lo decía mucho Julio Retamán, que es un profesor que me puso a sello algunas de las cosas. Los políticos son los últimos a enterarse de los procesos que estamos viviendo. Los políticos están preocupados del poder y cómo administran según los tiempos que les toca. Por cierto que hay algunos más visionarios que otros, y hay uno que está frente a nosotros, ¿no? Efectivamente, que son los que ven más allá del árbol, digamos, y pueden ver el bosque. Sin embargo, hay muchos elementos que vienen con el proceso de la... Yo no pasé por ahí, pero creo que hay varias respuestas a lo que tú me señalas de la propia globalización financiera que nace en el mundo en los 80 con mucha fuerza, trajo mucha riqueza, pero trajo mucha desconexión de las personas con la realidad, por ejemplo, del trabajador o de las realidades productivas, donde yo puedo estar viviendo todo el día según las especulaciones que hago en bolsa, donde se cortan ciertas relaciones que eran históricamente de sistemas productivos, donde ya los países ya no se preocupan de tener una relación con sindicatos fuertes, sino que efectivamente te puedes pensar en un modelo o sistema de desarrollo que ya desatiende las lógicas de la racionalidad anterior. Yo creo que hay muchos elementos, después la propia migración viene de ahí. No estábamos, por cierto, con instituciones que pudieran, con una ley del 75, por cierto, y además con instituciones que supieran enfrentar estos nuevos fenómenos de la evaluación financiera, después las tasas migratorias, las conductas, y ahí hay algo que a mí me parece que es fundamental, que es la segunda parte de la respuesta, que es algo un poco más filosófico, tiene que ver con la autonomía de la voluntad o la subjetividad de la autonomía. Ya pensar que no hay patrones morales cuando efectivamente comienzan a entrar en crisis las instituciones religiosas, como hoy día están en una crisis muy sistemática, también parte importante de la realidad en la cual estamos viviendo. El Estado se ve como un actor más bien carga que un resolvedor de problemas. Las democracias cada vez resuelven menos los problemas de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo estamos discutiendo la reforma de las pensiones? ¿Cuánto tiempo que no tenemos paralizado las discusiones sobre el sistema penitenciario? ¿Cuánto tiempo estamos discutiendo? Se eternizan las discusiones, la gente le va perdiendo el sentido a la democracia y hay harto la concertación de eso, donde si bien el Excel responde, y los historiadores lo dirán bastante bien a algunos propósitos, pero deja una sociedad individualista, segmentada, fragmentada. Yo no sé si eso es solo responsabilidad de la concertación o de un mundo que entró en una vorágine de fuerzas externas también, de cambio de mentalidad, que los existencialistas comienzan a verse en nuestro diario vivir,
el enfoque comunitario de cualquier vertiente comienza a ser irrelevante. El socialcristianismo ya tiene menos influencia que cualquiera como corriente de pensamiento y política. Maritain murió también entre medio de sus ideas, quedaron en la patria joven, pero después no, ahí comenzaron a quedar aparcadas, etcétera. Y, por cierto, hay otro nivel que tiene que ver con la descomposición de un régimen político cuando esto lleva mucho tiempo y no se renueva, no se capacita, no se adapta y más bien comienza a caer en la lógica del poder, que es un ciclo muy común, lo vivió el PRI, bueno, con 70 años, por cierto, el PRI, otros los Colorados en Paraguay y así sucesivamente. Es algo más o menos del periodo de las virtudes se pasa al periodo de los vicios y la decadencia, como todo proceso político, ¿no? La derecha también se plegó hace Chile, hace el proyecto cultural de la concertación. Jaime, muchas gracias por la exposición. Un par de preguntas. Me gustaría si pudieras profundizar más a qué te referías cuando señalaste que Sócrates ha muerto. Veía tu lámina ahí que tenías intención de profundizarlo y para los que no somos tan entendidos, digamos, en filosofía, me llama la atención la afirmación. Entiendo que te refieres a la pretensión de una sociedad virtuosa, digamos. Y lo otro, dos preguntas más contingentes. Una es, demócratas y amarillos nacen en un momento coyuntural similar, digamos, y uno podría simplificar diciendo como reacción también a este precipicio que se veía por delante en el primer proceso constituyente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dos y no una agrupación? ¿No? Y lo segundo es, tú que participaste, digamos, en gobiernos pretéritos de lo que podríamos llamar los 30 años, ¿por qué crees tú que esos líderes, digamos, que los hubo muchos y muy buenos en ese tiempo, de alguna forma renuncian ante el avasallamiento del Frente Amplio a defender ese acervo, digamos, político, y de alguna forma se mimetizan con las pretensiones, digamos, de este grupo que surge, digamos, y que se radicaliza tanto en sus pretensiones? A ver, partimos por Sócrates. Lo de Sócrates es una persona que murió buscando siempre la verdad, porque su tesis es que no habían verdades universales, que, por cierto, a través de su método, que es lo que más estudian desde la filosofía, que es el método que se lo consulta todo y que está en un permanente estado de tensión y que cuestiona incluso mucho lo que él mismo cree en algún momento cuando se encuentra frente a nueva evidencia o frente a un nuevo planteamiento. Pero lo que lo anima es siempre la verdad. Llegó así, lo ofrecieron arrancarse del juicio, donde lo hicieron tomar la cicuta, el veneno, pero él dijo, tengo que creer en las instituciones. Finalmente, no puedo renunciar a lo que la sociedad, a través de sus instituciones, han resuelto. Un ejemplo notable de lo que se está en la base de cualquier república. Una república que sus instituciones funcionan, incluso contra su integridad física, contra su vida. Él está dispuesto a acatar el fallo, conocimiento de la justicia en aquel minuto. Entonces, que en el fondo se le acusaba por prevaricación en términos contemporáneos. Y el tipo mantuvo ese tipo de verdades y exigía y le enseñó a sus discípulos que lo importante era la virtud. Y esa virtud era un acto interior. No era solamente un conocimiento por la gnosis, conocimiento por el conocimiento. Era conocerse a uno mismo, conocer su talento, su templanza y reconocerlo en los demás. Por eso que yo siento que en un mundo que está en carrera armamentista, con genocidio adelante de todo el mundo, aceptados por ciertos actores por intereses económicos, sobre todo, donde está nuevamente Ucrania y Rusia en guerra, una Europa que no resuelve los problemas de la ciudadanía. Recién acaba de sacar una política en materia migratoria, se demoraron 20 años en establecer acuerdos entre los 27. Esperemos que la política funcione, no la conozco al detalle, pero tengo por ahí el documento, tengo que leerlo. Pero efectivamente, democracias
que hoy día están en el pragmatismo, con menos principios, con menos coherencia. A eso, de alguna manera, me refiero con lo de Sócrates. Y lo segundo, porque dos partidos. A ver, básicamente fueron un tanto azarosos, no fue ni articulado ni demasiado pensado. El fenómeno Cristian Banqui, porque sí me atrevo a denominarlo, fue bastante espontáneo. Fue bastante espontáneo y convocó a muchas personas, entre ellos una gran 70.000 personas que se sumaron al movimiento amarillo, no al Partido Amarillo, al movimiento amarillo. Efectivamente, su gran mayoría eran independientes y uno trataba de mirar de qué acervo cultural o político tenía y eran muy diferentes. Y gente que nunca había militado también había, o sea, yo creo que era la gran mayoría. Pero dentro de eso habían conocido líderes de la concertación que se sumaron a esta posibilidad de crear un nuevo frente, un nuevo movimiento, muchos de ellos reivindicatorios de lo que había sido la concertación, porque finalmente la diferencia entre los que se quedaron en el gobierno son los que aceptaron las críticas de la nueva generación a lo que había sido la transición política en Chile, versus los que se comienzan a ir sistemáticamente del país, de partidos como el PPD, del Partido Socialista alguno, como Fulvio Rossi y alguno más, de la Democracia Cristiana y Partido Radical también. Comienzan a emigrar. El demócrata tiene un sustento mucho más afincado en ex-demócrata cristiano, con mucha claridad, hay una mayoría, más independiente obviamente, tiene actores políticos, o sea, 2 senadores a la cabeza y ya tienen una bancada de 6 parlamentarios, 6 diputados, entiendo. Amarillo, por otro lado, ha cruzado otro camino que está tratando mucho más de engrosar la propuesta programática y la visión de país. Porque tenemos un solo parlamentario que se suma, él estaba en la bancada, estaba como independiente en la bancada de los radicales, se suma a este proyecto Amarillo, si no, no tendríamos parlamentarios. Creo que Andrés sí nos representa muy bien, pero la gran diferencia con demócrata es que aquí viene una vertiente, además de la masivo mundo de independientes, una vertiente que viene de lo que yo señalé hace un rato, de la vertiente liberal. Hay bastantes liberales, social liberales, hay muchos incentivos de Bópoli que se han asomado a Amarillo, ahí estamos bien, ahí hay bastante comunicación con ese mundo. Vienen de la democracia cristiana, algunos varios, el mundo de la Mariana Elwin, el mundo de Gutenberg Martínez, en distintos movimientos se llegan allí, pero también hay un fuerte vínculo con el laísmo o socialdemocracia. Entonces se generan espacios diferentes entre demócratas, que nos hace ser muy primo hermanos, que tenemos un pacto electoral ya con ellos, que en su minuto pensamos fusionarnos. Hubo una propuesta, se promovió varias veces, la dimos, pero cuando nos dimos cuenta además de la estrategia electoral, era mucho mejor tener un primo hermano y no fusionarnos. ¿Por qué? Porque cuando no eres un partido nacional, necesitas tener alianzas con partidos nacionales para poder llevar candidatos en todas las regiones. Entonces, también ahí se suman elementos estratégicos. La fusión no es fácil, porque, insisto, cuando ya te enfrentas con un mundo que está bastante más inserto en la política nacional, con senadores, con parlamentarios, versus un mundo que está mucho más en el plano de la idea, el cuajar no es tan fácil. Por eso que hemos pensado que esas conversaciones las tenemos que dar después de esta tanda de elecciones, primero las territoriales, por cierto, después las parlamentarias y presidenciales, para saber ahí cuáles son los caminos por los cuales vamos a transitar. Efectivamente, nosotros bregamos, por lo menos en el ideal, particularmente buscar caminos para darle gobernabilidad al país, y creemos que eso el centro político tiene que jugar un rol. La concertación tuvo el centro como la columna principal, mayoritaria. Entonces hoy día hay que ver en las fuerzas políticas con las cuales eventualmente podríamos llegar a un entendimiento, cómo se van a situar frente a eso. Nosotros hoy día el centro no es mayoritario a todas luces, digamos, estamos en proceso de conformación. ¿Y qué va a pasar con los antiguos centro-izquierda, que queda muy poco de eso? Van a seguir con tesis de involucramiento con el Partido Comunista y Frente Amplio, como así lo han resuelto para las próximas elecciones municipales, territoriales. No se puede. ¿Y cómo negociamos en eso? No hay puentes. Entonces, los puentes tenemos que ir creando con las fuerzas de oposición, que entendemos que podemos llegar a darle estabilidad al país.